tienes posibilidades de códigos de 256, de 512, de 320 bits, que son mucho más seguros desde el punto de vista criptográfico que los 160 que tiene el SHA-1. Otra propiedad que tienen que tener los códigos hash es que sean muy fáciles de calcular, porque no podemos tener al ordenador pensando media hora para calcular un hash. Tiene que ser algo relativamente sencillo y directo de calcular. Tienen un problema. Es la navaja suiza de la criptografía. Se usan para todo. Y un problema en los códigos de hash es un problema muy grave. Pero hay otra cosa más. Es una monocultura informática. Porque todos los códigos de hash que hay ahora mismo, hasta que salga la versión que sustituya la serie 2, provienen de una serie que eran los MD4, MD5, que cayeron en su momento, y ya se pueden falsificar firmas con MD4 y MD5 sin ningún problema y con un ordenador portátil, sin ir a grandes infraestructuras informáticas, y resulta que no hay muchas variaciones al tema. Es decir, ahora mismo los criptógrafos tienen problemas para generar nuevos sistemas de hash. Hay un concurso de la NSA y están pendientes de aprobar un nuevo estándar de hash, pero ahí están, evaluándolo. Muchos de los que se han presentado se han visto que eran inseguros y siguen estudiando a ver cuál es el que gana el concurso. Supongo que para el año que viene tengamos alguna solución. Bien, el código de hash para la firma electrónica tienen que tener una serie de resistencias. La primera resistencia es evidente, a las colisiones. Tiene que ser muy complicado encontrar una colisión. Pero además tiene que ser complicado la preimagen, que esta es la más fácil de conseguir, que es una función de un único sentido. Es decir, no puedo calcular el mensaje que ha generado el código de hash. Y luego, esta es la más crítica para la firma electrónica, que es la segunda preimagen, que es que no puedo falsificar un documento firmado con un código de hash. Es decir, no puedo encontrar, una vez que alguien me ha dado un documento firmado, yo no puedo encontrar otro documento distinto que tenga la misma firma. O me es muy difícil conseguirlo. ¿Vale? Bien. Vamos a verlo más despacio esto. Vamos a verlo con el caso del SHA-1, que es el que utiliza el DNI digital. Bien, pues este fue diseñado por la Agencia Nacional de Seguridad Americana, que es una evolución del SHA-0 de hace 10 años. Y se llamaba SHS. Bueno, esto es un derivado de la serie MD, RIP-MD, SHA-0, todos son parecidos, cambiando un OR exclusivo, cambiando 4 tonterías, y las resistencias están relacionadas unas con las otras y limitan los usos. Lo que hemos dicho, resistencia a la preimagen, significa que dada cualquier imagen es imposible encontrar un mensaje X tal que X igual a Y. Es decir, esta propiedad es que es un solo sentido. Es decir, una vez que yo tengo un código de hash, yo no puedo volver para atrás y recuperar el mensaje. La complejidad matemática para calcular esto en el SHA-1 sería de 2 elevado a 160, que hemos dicho que es un número de 49 cifras en decimal. Es un número muy grande de operaciones, tardaría un montón de años en hacerlo. Luego está la resistencia a una segunda preimagen. Esto es que no me pueden falsificar un documento. La complejidad matemática es la misma, 2 elevado a 160. Sin embargo, la resistencia a la colisión significa que es imposible encontrar dos mensajes cualesquiera, no uno fijo que me ha dado alguien firmado, sino dos mensajes cualesquiera que sean diferentes y que tengan el mismo código de hash. En este caso, la complejidad se baja a la mitad. Esto se debe a una cosa que se llama el ataque de cumpleaños, la paradoja del cumpleaños. La paradoja del cumpleaños dice que si yo digo que yo he nacido el 4 de febrero, encontrar en un grupo de personas otra persona que cumpla año el mismo día que yo, pues es 1 partido por 360 días que hay disponible, multiplicado por el número de personas. Sin embargo, encontrar en un grupo de personas que cumplan año el mismo día con una probabilidad del 50% cualesquiera, es decir, con 2 grados de libertad, ya no impongo yo mi día de cumpleaños, sino que tú lo compruebas con aquel, tú lo compruebas con aquel, tú lo compruebas con aquel, luego tú lo compruebas con aquel, todos con todos. Encontrar, solo hace falta 26 personas para obtener una probabilidad del 50%, lo cual implica que esto baja la complejidad matemática a la mitad. En teoría, para la firma electrónica, solo necesito la resistencia a la preimagen y sobre todo a la segunda preimagen. No necesitaría en teoría la resistencia a la colisión. Pero
pero sí la necesito si el documento no lo genero yo. Es decir, si yo no fuerzo el documento. Sí necesito esta resistencia cuando el documento es propuesto para mi firma por un tercero. ¿Por qué? Porque yo tengo todo el tiempo del mundo para buscar dos mensajes que digan lo contrario y que sean una colisión. Te presento el que tú me vas a firmar y automáticamente tengo el contrario firmado. ¿Lo cogéis? Es un poco complejo, si no lo veis claro, preguntar, porque esto es muy importante. Bien, ¿qué es lo que hay ahora? Pues el SET2 del SHA2, cuando esto empezó a caer y hubo problemas, el SET2 fue el que se puso en alza. Y entonces, pues tiene varias posibilidades de longitud y usa el mismo algoritmo, con los mismos procesos, pero con longitudes mayores para ganar esa seguridad que se había perdido. Bien. ¿Qué problemas tiene el SHA1 que usa el DNI? Bueno, el DNI utiliza el SHA1 para firmar las claves del usuario y para todos los documentos que firma el usuario. ¿De acuerdo? Bien. Usa una estructura Merkle-Dalman que con una función de compresión de bloque basada en una Davis-Meyer. Son dos estructuras matemáticas bien conocidas, una puesta debajo de la otra. Esta primera es insegura por diseño. Esa se puso para conseguir la propagación que decía al principio de que un cambio de un bit provocase un cambio de más del 50% de los bits del código. Bien, el cifrador proporcionaba seguridad, pero ha aparecido una colisión que permite un ataque diferencial que se llama boomerang. El ataque diferencial lo que permite es definir una estructura aquí arriba, en la parte principal, que es esta de aquí, que colisiona, que genera colisiones, porque es muy fácil, además genera multicolisiones, es decir, genera colisión aunque yo amplíe el tamaño del mensaje a tratar, y resulta que la segunda parte, en esa colisión, en la sexta iteración, me permite crear vectores de ataque que generan, si yo consigo bajar la complejidad matemática de esa manera, no necesito 2 elevado a 80 operaciones, que es un número de 25 cifras en decimal, necesito muchísimas menos. Y ahora veremos cómo ha bajado esto. Bien, por definición, o sea, la seguridad real en este momento es de 2 elevado a 52 frente a 2 elevado a 80. Cada vez que bajo un número en el exponente, cada vez que bajo una cifra, estoy bajando la complejidad del algoritmo matemático en un 50%. Es decir, que necesito la mitad de tiempo para romperlo. Si voy restando el 50 por 50 por 50, la bajada al 52 desde este 80 significa que el algoritmo ahora mismo es un 99,998763% más débil que cuando se diseñó, para que os hagáis idea. Y hay una amenaza seria de que este 2 a 52 se va a convertir en un 2 elevado a 51, es decir, un 50% más débil dentro de unos meses. Porque se ha encontrado un vector de ataque muchísimo más efectivo que el que había sacado el David Ricardo hace unos meses. O sea que el vector ahora mismo es más eficiente. Bueno, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues usar mensajes de pequeño tamaño, de longitud superior a 20 caracteres, altamente estructurados. Ojo, porque me pueden meter un documento de Windows de 20 caracteres con unos metadatos de 1 giga y firmarlo. Yo tengo 1 giga para jugar y buscar una colisión y dejar la cabecera sin tocar. Eso es peligrosísimo, porque los metadatos no los estoy viendo y no estoy comprobando que verifican lo que yo quiero. Y yo digo, quiero comprar esto, y alguien me pone, no quiero comprar esto. Y jugando con metadatos me pueden generar un documento que colisione con el que yo había firmado. Bien, cuidado con esto, con la clave de gran tamaño también. ¿Por qué? Este algoritmo se usa para firmar la clave por parte del Ministerio del Interior. Yo en una clave tengo toda la libertad posible para elegir los caracteres, o sea, los números que hay ahí en esa clave, porque nadie va a comprobar bit a bit la clave, va a comprobar que es un número primo, vamos, es una operación con números primos. En el momento que yo encuentro una operación con números primos que colisione con una clave ya existente, tengo una falsificación directa de un documento. Vamos, de un documento en este caso es una clave mucho más grave, es una clave privada generada artificialmente que no se corresponde a una generada por el Ministerio del Interior, lo cual sería peligrosísimo. Bien, el uso, ¿cómo me puedo salvar de esto?
pues puede usar también dos algoritmos inseguros consecutivos, porque es muy difícil que una colisión